Hola amigos, soy Eriquito Brazuca, tu youtuber favorito de Conoce Brasil, y hoy tenemos un video escandaloso que involucra a millones de ancianos brasileños y un robo descarado de 90.000 millones de reales. Todo comenzó con una investigación del diputado federal Nicolás Ferreira, quien destapó uno de los fraudes más grandes en la historia de Brasil. Pero esto no es solo un escándalo de corrupción. Imagina esto: 4 millones de ancianos, muchos de ellos enfermos, indígenas o incluso analfabetos, fueron víctimas de un sistema perverso. Les descontaban dinero de sus pensiones sin su consentimiento, les hacían préstamos falsos y cuando reclamaban, nadie hacía nada. Veamos el video doblado al español del diputado. Hola, soy yo otra vez. Lo que estaba mal empeoró. En los últimos días salió a la luz uno de los mayores escándalos que involucra a jubilados y pensionistas del INSS. El desfalco, según investigaciones, supera los 6.000 millones de reales. Más de 4 millones de ancianos estafados, la mayoría víctimas del norte y nordeste. Pero eso ya todos lo saben. Lo que no te han contado es que el escándalo actual era de 6.000 millones, pero hoy, con un nuevo informe de la CGU, se descubrió que solo en 2023 hubo 35.000 casos de fraude y el monto movido: 90.000 millones. 90.000 millones. Estamos frente al mayor escándalo de corrupción en la historia de nuestro país. Y el fraude funcionaba así. A los jubilados los afiliaban sin su consentimiento, les descontaban dinero directamente de sus cheques o les hacían préstamos que nunca solicitaron. Y cuando reclamaban, no pasaba nada. Estamos hablando del desvío de miles de millones de personas enfermas y ancianas. Dinero que debería estar en el bolsillo de quienes trabajaron toda su vida y hoy dependen de su pensión para vivir. Y claro, van a difundir la narrativa de que todo empezó en el gobierno anterior. ¿Ya te diste cuenta? En el gobierno pasado, todo era culpa solo del presidente, pero en este gobierno, nada es culpa del presidente. Pero aquí está lo que no quieren que sepas. Las investigaciones revelaron que estos robos llevaban años ocurriendo. Tanto que en 2019, el gobierno de Bolsonaro lanzó la medida provisoria 871 específicamente para frenar estas estafas. Obligaba a sindicatos y asociaciones a comprobar cada 2 años que el jubilado realmente autorizaba ese descuento. ¿Adivina quién se opuso? Exacto, la izquierda. Como si fuera poco, en 2022, con votos de la izquierda, derribaron esta ley. ¿Y qué crees que pasó después? Bingo. Justo después de eliminar este mecanismo de protección contra fraudes, hubo un aumento absurdo de descuentos indebidos, o, en buen portugués, un aumento absurdo de robos a ancianos. Dibujando, porque sé que algunos solo entienden así, el 2019 Bolsonaro crea una ley para proteger a estos ancianos. El 2022 la izquierda derriba esa ley en el Congreso. El 2023 y 2024, explosión de fraudes. ¿Y todavía hay gente sorprendida? ¿No fue Alckmin que dijo: el ladrón quiere volver a la escena del crimen? Y de hecho regresó. Desde el inicio del gobierno de Lula, representantes del Ministerio de Previsión participaron en al menos 15 reuniones con entidades ahora investigadas. Incluso el propio ministro Carlos Lupi y el expresidente del INSS, Alessandro Stefanuto, estuvieron en 8 de esas reuniones. La entidad que más participó en encuentros con los ministros fue la CONTAG, justamente la organización que más robó dinero a los jubilados. Y el escándalo es aún más grave. El informe de auditoría de la CGU reveló que, en muchos casos, las autorizaciones para descuentos se hicieron a nombre de personas que ni siquiera podían manifestar su voluntad. Se encontraron situaciones absurdas. Personas con discapacidad grave, incapaces de firmar cualquier documento, indígenas en aldeas remotas que no saben leer ni escribir, hasta jubilados que ni viven en Brasil. Robar ya es terrible, pero robar a gente en esta situación es estar seguro de que no te pasará nada. No es casualidad que el propio informe del INSS muestre que el gobierno sabía y podía frenar los descuentos desde 2023. El Tribunal de Cuentas de la Unión también conocía la denuncia desde 2023. Desde entonces, podrían haber ayudado a las personas que fueron víctimas, pero el juicio quedó estancado más de un año por un ministro del TCU, nombrado por Lula, y el sindicato investigado era del hermano de Lula. El hijo de Lewandowski, ministro de Lula, aboga para otra entidad acusada de fraude en el INSS. Es el país de las coincidencias. O sea, se reunieron con entidades investigadas, fueron avisados, admitieron que sabían, e ignoraron, hicieron como que no vieron. Ahora, con la presión del escándalo, el gobierno de Lula cambió al ministro y listo.
ninguna consecuencia para él. Curioso, ¿no? Si el pobre se equivoca en un dato, es fraude. Pero si el sistema desvía miles de millones, solo cambia a la persona responsable. El mismo responsable que, en 2011, también fue cambiado por Dilma por corrupción en su ministerio. Sí, leíste bien. Lula eligió a Carlos Lupi, un tipo con historial de corrupción, para cuidar el dinero de ancianos y enfermos. Y después de 14 años vuelve y cae de la misma forma. Y mientras todo esto pasa, ¿sabes cuál es la solución del gobierno? El INSS usará dinero del pueblo para devolver el dinero a los jubilados. Traducción: las víctimas pagarán el daño de las víctimas, y los criminales seguirán libres, sin castigo. ¡Qué bonita democracia! Ellos roban, y cuando los descubren, le pasan la factura al pueblo brasileño. Así cualquiera roba. Es el crimen perfecto. ¿Verdad, Nicolás? Pero, ¿qué están haciendo contra esto? Yo y la oposición presentamos un proyecto de ley para prohibir definitivamente este tipo de descuentos automáticos en el INSS y necesito tu ayuda para pedir la instalación de una CPI sobre los robos a jubilados. Será en esta comisión donde investigaremos a fondo y podremos enviar a la cárcel a los responsables. Y así, hacer que devuelvan ese dinero, no que tú lo pagues. Ve a las redes sociales de Hugo Mota y David Alcolumbre y pide que esta comisión se instale. Y por último, ve urgentemente a tu banco o revisa tu extracto en el celular para ver si hay algún descuento indebido. Solo así sabrás si te están robando, y pide la cancelación inmediata de este robo. Sí, el tiempo pasa rápido. Sé que muchos no piensan en el futuro, pero un día llegará, y ojalá, cuando llegue, hayamos hecho algo para que sea diferente a lo que vivimos ahora. Nadie aguanta más un país que solo nos desanima con cada noticia. Pero para llegar a un futuro distinto, tenemos que hacer algo diferente ahora. Porque el partido que prometió cuidar al pueblo, el presidente que se puso como padre de los pobres, terminó explotando a quienes juraron defender. Pero solo llegaron ahí porque muchos les creyeron. ¿Hasta cuándo? Porque cuando el futuro llegue, tal vez sea demasiado tarde para cambiar Brasil. Esto no es solo un escándalo de corrupción, es un espejo de la sociedad brasileña. Si ustedes no exigen justicia hoy, mañana podrían ser sus padres o abuelos los estafados. Si siguen confiando en políticos corruptos, les están entregando el poder para arruinar vidas. Y si se quedan en silencio, serán cómplices del próximo robo a los jubilados. El silencio los debilita, la acción los convierte en dueños de su futuro. Comparte este video para que toda América Latina sepa lo que pasa en Brasil. Revisa tus cuentas bancarias. No dejes que te roben. Exige justicia. La corrupción no tiene fronteras y tu voz puede cambiar las cosas. ¿Y tú? ¿Crees que esto solo pasa en Brasil? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete a mi canal para seguir destapando la verdad. ¡No te quedes callado!